Hola, buen día. Un gusto poder saludarles, estimados. En esta oportunidad vamos a tener lo que sería la sesión sincrónica de esta fecha, en la cual se había tenido en primera instancia lo que sería la evaluación de los mapas de procesos, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca un poco de lo que sería de la aplicación de la economía en el sector público y privado. Para ello, vamos a tener muy en cuenta cada uno de estos procesos, de cómo lo vamos a venir manejando y teniendo en cuenta de cómo vamos a ir desarrollando lo que sería la presente temática. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que sería nuestra agenda, en lo que sería la aplicación de la economía a nivel público como también a nivel privado. Esto es muy importante para que nosotros podamos tener muy en cuenta de cómo se va a ir desarrollando lo que sería cada uno de estos aspectos. También de forma muy particular hablaremos de la economía circular, esto en función a nivel del área de salud. También íbamos a tener lo que sería lo que es la revisión del informe por parte del equipo. Esto les voy a dejar lo que sería una propuesta de podernos reunir en esta semana de forma individual por cada grupo y tener en cuenta cómo se lleva lo que es el trabajo final, por tener algunas observaciones. Para continuar, vamos a hablar acerca de la economía de la salud en el sector público. Este es bien importante de que nosotros vayamos teniendo muy en cuenta cómo lo vamos a ir valorando, cómo es que se va desarrollando dentro de lo que es la economía a nivel del sector público. Cabe destacar que para nosotros, dentro de lo que sería el área gerencial, nos debe de dar un punto de partida más allá de lo que es los temas de presupuesto, sino que esto va en función de cómo nosotros lo vamos a ir empleando de una u otra forma. Es de tener muy en cuenta cada uno de los detalles de cómo se va a ir englobando cuando hablamos de una economía a nivel público, porque no solamente es el tema de la participación del Estado, sino que también es el tema de aquellos fondos que se generan por parte de instituciones como áreas de cooperación que contribuyen al bienestar de forma general. Para empezar, a nivel de lo que sería en el entorno de la economía en el sector público, vamos a ir definiendo lo que serían los siguientes aspectos. La economía como tal es la ciencia que estudia de forma en la que los seres humanos resuelven el problema de cómo satisfacer sus necesidades, ya sea a través de bienes materiales, de una forma ilimitada, o frente a la disponibilidad de la escasez de los recursos. Esto es bien importante porque podemos llegar en ese aspecto de que como seres humanos podemos tener todo lo necesario y todo lo indispensable para poder tener satisfechas nuestras necesidades. Sin embargo, también podemos afrontar todo lo contrario. Con los índices altos de pobreza que podemos manejar en diferentes regiones, eso nos da la facultad de poder decir cuánto es lo que nosotros tenemos realmente para poder generar lo que sería una atención, y esto directamente en función de la economía. Por otra parte, la escasez o la deficiencia, ya sea en cantidad o calidad, de bienes y servicios que es posible adquirir con recursos disponibles frente a las cantidades que la gente desea. Cuando hablamos de una eficiencia, va más allá de poder tener la capacidad de optimizar aquellos servicios, pero también no debemos de olvidar lo que sería la calidad de cómo nosotros lo estamos ofertando. Esto es clave para que nosotros podamos, por así decirlo, compartir más allá de lo que es nuestra profesionalismo y nuestra capacidad de dar respuesta ante alguna necesidad o atención que se esté presentando. No olvidemos que a veces, por ejemplo, y podemos decir, yo puedo ser deficiente, pero la deficiencia va más allá de que si yo cuento con todos los servicios, los insumos para dar un servicio, eso me puede a mí categorizar como una persona o un profesional deficiente. A nivel privado, este tipo de situaciones no deberían de suceder y es escaso que sucedan. Sin embargo, a nivel público, mayormente este tipo de situaciones se ve muy reflejado, pues no se tiene completamente todo aquello satisfecho, sino que va de una forma limitada, priorizando aquellos detalles que sean oportunos para poder mantener lo que sería la estabilidad
en función de las necesidades de las personas. Cuando hablamos de la cantidad o la calidad, no solamente por decir yo voy a atender una X cantidad de pacientes, va a ser una calidad de atención, sino que esto también debemos de llevarlo de la mano. No siempre va a ser sinónimo de este tipo de situaciones. ¿Qué produce el sector salud? En esta pequeña descripción nosotros vamos a ir teniendo muy en cuenta qué es lo que produce. Produce una amplia gama de bienes, servicios, desde el agua limpia hasta cirugías estéticas, trasplante de órganos, y esto lo podemos ir clasificando de la siguiente forma. Cuando hablamos de un bien público, esto pues va en función de quiénes reciben o quiénes tienen acceso a lo que sería este tipo de atención. Por mencionar un nombre, o sea, todo el sector de salud público, MinSal, por así decirlo, nosotros tenemos la capacidad de poder obtener este servicio. Por lo consiguiente, este bien se forma de una parte pública para que pueda satisfacer todas las necesidades de la población sin generar algún prejuicio en su atención. Por otro lado, tenemos bienes meritorios. Estos bienes meritorios podemos tener algo bien específico. Por ejemplo, quien está pagando por un servicio a través de, por ejemplo, el tema del pago del IS. Esto a través de este se puede generar un bien meritorio y generar este tipo de atenciones, porque si soy yo quien estoy generando una contribución para que éste se me pueda obtener un servicio cuando yo lo necesite. Y cuando hablamos de bienes privados, es cuando yo tengo la capacidad económica para yo poder satisfacer mi necesidad en función de salud y atención y con ello yo poder generar lo que sería mi bienestar. Tenemos en cuenta que los sectores, tanto públicos como privados, en algún punto pueden fusionarse a nivel público. Como se mencionaba anteriormente, estos inclusive se pueden comprar de parte del nivel público servicios a nivel privados y pueden generar una atención en función de lo que sería ahora en día el sistema integrado del servicio de salud. Esto es clave para que nosotros también vayamos generando una perspectiva completamente diferente de cómo va evolucionando en sí el sector de la salud y esto directamente en nuestro país. Por otra parte, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, que a nivel, por ejemplo, de todos los países de América Latina y el Caribe, varían en cuanto a su nivel de desarrollo y esto influye mucho en el perfil epidemiológico de cómo se pueda presentar. Por ejemplo, no es lo mismo el perfil epidemiológico que presenta Guatemala, a pesar de lo que tenemos muy cerca, Costa Rica, no se puede decir Honduras, que también varía en función de nuestro perfil epidemiológico. No es por en sí qué incremento se puede llegar a tener, sino es por cómo se abordan o cómo son las estrategias de atención que se brindan a través de las políticas públicas para poder atender cualquier desarrollo de procesos de enfermedad. Muy aparte de, por ejemplo, todos aquellos convenios que tenemos directamente con entidades internacionales por parte de los diferentes ministerios que conforman la atención directa a los asegurados o a las personas que están recibiendo por parte del Estado una atención. Sin embargo, reflejan como tal una serie de retos en el entorno de la salud pública en el siglo XXI para poder mejorar lo que sería el desempeño económico. Recordemos, si nosotros mantenemos una población enferma, lamentablemente el ingreso de como tal económico para nuestro país o para nuestro desarrollo va a ser mucho más difícil y va a ser inferior. De acuerdo a esto, los sistemas de salud se organizan de formas diversas, con objetivos finales, pero también son similares. El principal de ellos es mejorar los resultados de la salud de su población. También proteger financieramente a la gente ante el riesgo financiero que significa enfermarse. Como les menciono, ante una población sumamente enferma, vamos a tener un declive en el ingreso económico. Pero sin embargo, los sistemas de salud van
en la mira de poder generar esa satisfacción a pesar de que estas personas tengan estas dificultades económicas de poder mantener un ingreso. La inequidad en salud y la desigualdad social, económica en América Latina continúa siendo un desafío para todos los sistemas de salud. Algo bien citado lo podemos llegar a tener. Por ejemplo, no es lo mismo el ingreso por el salario mínimo en Guatemala, en Costa Rica, inclusive en nuestro país. En Costa Rica andan aproximadamente de 600 a 700 dólares y acá pues ya casi estamos llegando al nivel de los 400 dólares. Pero el estilo de vida o lo caro que se puede decir que es vivir en ese país, en este caso por así mencionar Costa Rica, pueden ser más altos los costos en función de atenciones por algún examen, por algún estudio de laboratorio. Por consiguiente, este proceso se genera una gran desigualdad, ¿verdad? No solamente en el entorno de la pobreza, que inclusive en nuestro país podemos catalogar esto. Hay personas que, por así decirlo, tienen sí la capacidad para poder pagar un servicio privado, pero hay otras que no tienen esa capacidad de poder hacerlo y por ende la dificultad de salud a largo plazo. La población está a la vez más expuesta al riesgo y es menos solvente para enfrentar el riesgo. ¿Esto por qué? Por factores externos. A veces la capacidad de endeudamiento que llegamos a tener es que inclusive el salario pues sobrepasa del porcentaje que corresponde y por consiguiente todo aquello que se ingresa económicamente va destinado a pagar de diferentes formas en función de cubrir aquellas necesidades que se han venido presentando. ¿Y a dónde queda la salud? En esta capacidad nosotros podemos decir cómo vamos a cuidar la salud. No se tiene una cultura de venir guardando X cantidad de dinero para la atención directamente en salud, ante alguna necesidad o ante algún evento de forma fortuita. Ante ello, nosotros debemos de analizar lo siguiente, que los principales mercados en cómo se maneja la salud hay varios sectores. En el sector salud hay varios mercados muy importantes, pero estos tienen características propias, así como también de forma de desarrollo. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los servicios. Cuando hablamos de servicios, va más allá de qué es lo que yo ofrezco, ¿verdad? A nivel salud, posteriormente al análisis financiero o al análisis del sector de salud, puedo yo determinar en esta zona a mí me favorece colocar este tipo de atención, llamémoslo así, gastroenterología, pero en esta otra zona a mí me va a favorecer colocar especialistas en función de atención eh, psiquiátricas y así sucesivamente. Entonces los servicios van en función de poder satisfacer una necesidad. Yo no voy a necesitar un equipo especializado para poder dar un servicio a nivel de gastroenterología. Yo voy a necesitar un equipo muy especializado para poder efectuar análisis de procesos psiquiátricos en función de qué especialidad como tal de neurólogos, por así decirlo, que esto pues poco a poco van dando la solución directamente a la atención. A nivel farmacéutico, esto es completamente amplio. El tema de mercado farmacéutico inclusive es el más, por así decirlo, el más caro, porque a nivel de análisis y a nivel de estudios, siempre los medicamentos sobresaltan. He tenido ejemplos o inclusive experiencias de que por mencionar tratamientos inclusive para padecimientos de esclerosis pueden costar más de 40.000 dólares, 10 tabletas. Y así sucesivamente pueden haber medicamentos que conlleven un alto valor económico para poder generar una atención. Entonces, el servicio farmacéutico destaca por eso. Destaca en función de cómo ellos funcionan directamente para poder mantener su cadena, por así decirlo, de rentabilidad, pero también a nivel de salud, este es un impacto sumamente amplio. Inclusive a nivel tanto privado como público se vuelve circunstancial para poder generar bienestar a las personas. Cuando hablamos a nivel de tema de tecnología, el avance como tal de la tecnología en nuestro país cada día va más allá en temas de inversión. Y al invertir en tecnología,
se abren las puertas a mejores atenciones de salud, pero también se abre aquella necesidad económica de poder pagarlo. Se vuelve más difícil poder pagar a esto, pero sin embargo, al venirse generando mayores equipos tecnológicos, esto nos da esa capacidad de poder ofertar como tal atenciones de salud más específicas sobre padecimientos más complejos. A nivel de seguros, en este mercado de seguros, las aseguradoras son los referentes principales. Estos se vuelven intermediarios en la atención como tal de la salud. Se tiene catalogado que los seguros son entidades intermediarias dentro de un sistema de salud. Por lo tanto, forman parte dentro de lo que sería un sistema nacional o un sistema integrado de salud. De esta u otra forma, los seguros buscan no solamente una rentabilidad económica, sino también tener esa capacidad de sí poder ofertar servicios para personas que tienen la capacidad económica de pagar un contrato y poder tener apertura para poder recibir lo que sería una atención. Lo clave de los seguros es de que se trabajan a través de convenios, y es decir, se pueden tener costos inferiores a nivel privado de lo que comúnmente pueden costar directamente si yo voy a esta institución. Esa es una de las ventajas. Más sin embargo, el tema de los seguros en el país es algo muy enriquecedor. Hay tantas opciones de diferentes gustos a como nosotros nos podamos sentir con una mayor comodidad. Podemos ver, la salud no solamente es un centro de atención hospitalaria, sino que también vemos servicios de qué es lo que yo ofrezco dentro de mi portafolio, el tema farmacéutico, todas esas droguerías, las patentes que se pueden tener por un producto, el tema tecnológico, por así de hablarlo, la cirugía robótica, cuánto nos va a costar directamente cuando ya esté establecida acá en el país a nivel de seguros, que este busca también una rentabilidad, pero genera esa capacidad de atención y bienestar para las personas. Teniendo en cuenta todo esto, es muy importante que nosotros vayamos generando este análisis, que la imposibilidad de poder satisfacer todos los deseos de la población plantea la necesidad de priorización para asignar recursos en función de las mismas. Esto es clave. Inclusive podemos tomar un ejemplo dentro de una familia. ¿Qué vamos a priorizar? Los alimentos, los servicios básicos, las necesidades de función de transportarse, la salud, por ende. Entonces, así de forma general se ve lo que sería en el entorno directamente de cómo se ve la salud. Tenemos que priorizar aquellos problemas que se vienen presentando en nuestra institución. Como gerentes debemos de generar esa capacidad de decir, este problema lo puedo solucionar a corto o mediano plazo según los recursos e insumos que tenga. Por otra parte, por lo que se puede plantear que la economía de la salud es la ciencia que estudia la escasez o las consecuencias de la escasez en el sistema de salud, esto nos va a dar esa capacidad de cómo nosotros redistribuir el tema económico, entendiendo por sistema de salud la forma en que se organizan las instituciones que proveen, aseguran, regulan, supervisan los diferentes servicios de salud en el país. Esto es clave. La herramienta de la economía de la salud nos va a dar esa capacidad de cómo nosotros manejar la escasez, pues esto al final es una consecuencia que nos viene a deteriorar nuestros sistemas de salud. Y con ello nosotros podemos tomar decisiones gerenciales bajo una perspectiva y un soporte de la evidencia científica, los análisis como tal financieros o estudios directamente de las metodologías que se emplean para los análisis de costo. Por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta el concepto de la microeconomía de la salud nos va a permitir a llegar, macroeconomía, perdón, de la salud nos va a permitir a llegar a conclusiones sobre la relación entre la salud, su situación como tal financiera y el potencial del desarrollo económico de un país. Macroeconómicamente hablamos de un sistema amplio, pero esto también nos va a dar esa capacidad de nosotros de decir, ¿qué puedo emplear acá en este país? ¿Qué puedo emplear acá en este departamento o en este municipio? Eso nos da esa orientación.
También nos va a permitir conocer si los recursos en salud se distribuyen equitativamente entre toda la población o si hay grupos menos favorecidos. Es difícil mencionarlo, pero acá en el país, macroeconómicamente la salud no está distribuida de forma equitativa en función de los servicios tanto privados e inclusive el tema público. Por ejemplo, todo está centralizado. A nivel de esta área central o paracentral, tenemos sistemas privados que funcionan de referente para otros sistemas, inclusive en otras áreas, en la zona occidental o zona oriental, son de menor envergadura y por consiguiente los servicios son más limitados. Al no tener esta capacidad de estructura, se tiene la poca oferta o los especialistas pues son más escasos y por consiguiente el alto valor que se le puede dar a la atención aumenta económicamente. A través del financiamiento público, el Estado tiene el potencial de mejorar la equidad, reducir la pobreza y generar una contribución de esta al desarrollo como tal de la sociedad. Podríamos decirlo que esta es la deuda mayor que se puede tener actualmente. No hay una distribución concreta, sin embargo, a pesar de tener aquella estructura de hospitales en las diferentes áreas para central y todo esto, todavía no hemos llegado a esa área rural de forma directa a brindar lo que sería salud. Entonces, este análisis macroeconómico nos da esa capacidad, poder sacar conclusiones sobre la relación de la situación de la salud, cómo está financiándose actualmente, pero también nos da esa idea de decir hasta dónde podemos llegar. Entonces, teniendo también como base esto, vamos a ver cómo y a dónde podemos aplicar la economía dentro de los campos de la salud. Funciona como determinantes y condicionantes de la salud. Esto va en punto de que nosotros podemos mencionar un determinante o un condicionante de la salud nos da la capacidad de poder comprender qué es lo que se está manejando, qué me está condicionando a mí para yo poder obtener una salud o una oferta de salud. Este tipo de aplicación va en función de un análisis, analizar detenidamente cada uno de aquellos aspectos económicos o financieros por así mencionarlo, a través de la macroeconomía, la cual nos da esa capacidad resolutiva de proyección si es posible o no generar una atención. Demanda de la atención médica. Al hablar de una demanda, tenemos que tener muy en cuenta cómo yo voy a satisfacer a través de la economía el servicio de la salud, cuánto yo debo de invertir en función de poder generar un mejor equipo, una mejor infraestructura. Y todo eso generado a través de un análisis de mercado. El análisis de mercado nos va a dar la capacidad de poder atender una demanda de salud en función de cómo se está generando lo que sería este servicio. Por otra parte, también vamos a tener la oferta de servicios de atención médica. La población a la que yo estoy sujeto tiene la capacidad de poder pagar este servicio. Se va a generar a través de este aplicativo. ¿Cómo se va a ofrecer? Cómo yo, dentro de mi portafolio de atención privado, voy a estar ofertando, por ejemplo, estudios especiales en función de resonancias magnéticas, TAC, inclusive estudios que nos den la capacidad de poder remitirlos a otro país para que estos sean analizados y posteriormente bajo mi institución hacer esas coordinaciones y dar los resultados de forma inmediata a estos pacientes. La evaluación microeconómica. Recordemos, macro es de forma general, por así decirlo, analizar de forma global nuestro país. Pero una evaluación microeconómica va por sectores. Podemos analizar microeconómicamente a nivel central. No solamente por decir es la capital de El Salvador, sino que cómo está distribuida la cadena económica. Acá pues tenemos temas industriales, tenemos empresas, tenemos comercio, y eso da un punto de partida de que la salud inclusive puede estar mayormente vulnerada por aquellas necesidades de satisfacción o aquella demanda de trabajo que se requiere. Otro campo de aplicación de la economía en la salud es la planeación, la regulación y la supervisión.
Esto con el fin de poder generar procesos administrativos. Tomemos muy en cuenta que para poder ejecutar un presupuesto tenemos que planificar, pero también debemos tener la capacidad de regular aquellos procesos en donde podemos reasignar directamente aquellos valores económicos en función de inversión y a través de la supervisión. La supervisión nos va a dar esa pauta de decir cómo yo voy a ir manejando, si estoy haciéndolo de forma correcta. Por darles un ejemplo, los temas de auditoría. Auditar va en función de supervisar. Bajo esto se genera un costo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadena de producción y en esta determino a través de una auditoría que no se está empleando de forma adecuada el uso de la materia prima, eso me da la capacidad de poder decir, puedo yo hacer una acción directa bajo el función de la economía. ¿Por qué? Porque la economía, en función de atender lo que sería esa supervisión, está completamente elevada y vengo yo a generar una regulación de aquello para que el servicio se pueda generar bajo la misma calidad y bajo la misma satisfacción que ésta se puede tener. Otro campo también en función es la evaluación del sistema de salud. Económicamente podemos aplicarlo y económicamente podemos decir qué tan rentable o cuánto va a durar lo que sería este tipo de sistemas de salud. Tenemos un ejemplo muy claro. Hace, hace algunas semanas se ha venido suscitando dificultades en el entorno de atención en salud a nivel de Colombia. Estos trabajan a través de las EPS, que son aquellas, llamémosle así, unidades de atención sectorizadas, pero trabajan a través de un sistema tanto por parte de función de gobierno, pero también por parte a nivel privado. Es como un seguro, pero va más allá de eso, sino que también tiene esa función de que tiene el sector del gobierno. Entonces, lamentablemente se han venido en declive por X o Y factores, tanto en la sostenibilidad económica de estas empresas que reciben por parte del gobierno X cantidad, pero ellos no pueden ser sustentables en función de generar esa tensión. Este es uno de los ejemplos mayores en los cuales podemos generar una evaluación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está afectando la economía directamente a este sector? ¿Y de qué forma se puede generar una reinversión o modificación del sistema? Que muy probablemente este lo va a tener en un corto plazo, debido a la demanda de la atención de los pacientes, que esto pues siempre va a estar en el día a día. Por otra parte, la interacción de la economía y la salud pública es algo bien importante. ¿Cómo nosotros lo manejamos? Siempre dentro de esto tenemos que generar un análisis, la oferta, impacto que tiene en el sistema de salud. Ante una mayor oferta, por ejemplo, si yo tengo X cantidad de servicios, paliativos, neurología, fisiatría, gastroenterología, así va a ser mi impacto dentro de un sistema de salud. Esto a nivel tanto público como privado. Distribución, influencia del sistema de salud en el crecimiento de la economía nacional. Si yo como sector salud tengo la capacidad de poder restablecer la salud de una forma pronta y oportuna de un paciente, este se va a volver económicamente productivo. Por consiguiente, va a haber un crecimiento económico para el país y con ello generar una mejor distribución dentro de lo que sería el entorno de la economía nacional. También en producción. A nivel de salud pública, la formación del capital humano, esto va más allá de poder decir económicamente cómo lo puedo amparar. Tener esa capacidad de poder, llamémoslo, capacitar, orientar a aquel profesional según la necesidad que se esté presentando en aquella parte de la institución en donde no podemos generar una satisfacción de forma directa al usuario. A nivel de financiamiento, condicionante del bienestar. Cuando hablamos de esto, es cómo nosotros vamos a equilibrar o cómo vamos a repartir el tema económico. Esto es bien clave, pues esto nos va a condicionar si estamos generando un bienestar o estamos generando dificultades para el desarrollo de la salud. A nivel de demanda, esto va en función de la productividad del trabajo.
ante mayor oferta vamos a tener una mayor demanda de estos servicios. Y esto pues va bajo la capacidad de satisfacción que se pueda tener la cantidad de personas. Consumo de bienes y servicios. Principios de la eficiencia y la equidad. Acá tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de un principio, va en eficiencia de cómo yo dentro del área de salud estoy siendo eficiente, pero también cómo a nivel de las políticas públicas del Estado se está generando una equidad en atención. Esto es bien clave de cómo nosotros debemos de analizar. Recordemos que la salud pública trabaja en función de generar políticas públicas, pero también esta interacción va unida de la mano. Podemos tener una política sumamente estructurada y muy bonita, pero si económicamente no es viable, lamentablemente no podemos satisfacer este tema de los principios de la eficiencia y de la equidad. Adicional, tenemos lo que serían los pacientes, proveedores de salud, hacedores de políticas y pagadores comparten metas universales en términos de adquisición y utilización de medicamentos y tecnologías, la mejor calidad, el precio más bajo y el acceso más razonable. Esto es lo que mayormente se oferta a nivel del sistema tanto público como privado. Y pues tenemos por acá lo que sería esta comparación. Si bajamos el precio, pero vamos a tener una mejor calidad. Si aumentamos el precio, nosotros como tal vamos a esperar lo que sería una excelente calidad. Entonces, este se vuelve un equilibrio. Tenemos que buscar esa capacidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy ofertando un servicio, pero este debe de mantener una calidad, pero también me debe generar una rentabilidad. A nivel público también tenemos que tener mucho cuidado, porque se denota de cómo se está presentando o cómo se está generando el servicio. Y con ello, por ejemplo, no podemos hacer comparaciones astrales. Por ejemplo, en el sistema de salud público, la existencia de un sistema de asignación de recursos debe de considerar los aspectos prospectivos, pero también los aspectos retrospectivos. Para la toma de una decisión es importante efectuar análisis retrospectivos. ¿Qué pasó anterior? ¿Por qué sucedió esto? Y aquellas experiencias, retomarlas con el fin de poder tener una base para aquellos análisis, cómo nosotros vamos a proyectarnos de una forma prospectiva. De igual forma, en el contexto público, donde se observa una alta variabilidad de las funciones de producción y los costos medios por producto asistencial, resulta indispensable contar con un sistema de comparación entre entidades o sistemas sanitarios homogéneos. Tenemos muchas dificultades. Es bien difícil decir, me voy a comparar con el sistema de salud de Estados Unidos, con el de Canadá o con inclusive el mismo de Colombia, que ella ha sido referente. Son completamente visiones distintas. A nivel canadiense, así como a nivel de Estados Unidos, funcionan como tal directamente a nivel de seguros. Si uno no posee un seguro, no va a poder obtener un servicio de salud. Inclusive el sistema a nivel de Canadá, hay una asignación médica para X cantidad de familia, en el cual éste es responsable de poder darles un servicio de estos. Esto de forma preventiva, como por así decirlo, las unidades de atención primaria nuestras. Por otra parte, en nuestro sistema de salud tenemos esa deficiencia de cómo nosotros tenemos asignados los presupuestos, de cómo nosotros hemos efectuado análisis, que ahora, por ejemplo, no va a ser nada comparativo la demanda que se tuvo en el tema de la pandemia, en cómo nosotros vamos evolucionando ahora en día con aquellas dificultades que se han tenido en salud o a consecuencia de una pandemia o a consecuencia de enfermedades que se han venido desarrollando o inclusive, por no llegar más allá, una resistencia bacteriana que se puede dar al consumo inadecuado de medicamento, en este caso, pues antibióticos, y por consiguiente la dificultad que se tiene. Por ende, nosotros no podemos generar esa comparación. De si vamos a comparar directamente, y se tiene como referencia acá, no podemos comparar manzanas o peras, en este caso no podemos comparar naranjas con jocotes, entonces tenemos que tener esa equidad. Si vamos a comparar algo, debe ser simétrico en función de qué es lo que se está efectuando.
para poder tener como tal un análisis más específico de lo que sería la atención. Algo bien importante, los objetivos en salud a nivel del Salvador, esto nos da la capacidad de fortalecer la capacidad instalada de los hospitales, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, a fin de poder ampliar o robustecer la oferta de los servicios de salud y de rehabilitación. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud de la población a través del fortalecimiento de la provisión de servicios de salud en todos los niveles de atención, la ampliación de la capacidad instalada y la mejora de la eficiencia de la gestión de la red pública. Esto se ha venido manejando poco a poco. Es bien difícil a veces poder decir cómo una política va a prevalecer más allá de lo que sería un tema de gobierno. Realmente, si una política que se estableció en un tiempo de algún, llamémoslo así, de algún gobierno, el Estado debe tener la capacidad de poder mantener esa política y ese desarrollo de esos tipos de programas, para que con ellos nosotros podamos mantener esa accesibilidad para los servicios de salud. De alguna u otra forma, estos se deben de ir mejorando, pues en un sistema directamente como el nuestro, que es mixto, debemos de tener esa capacidad de poder ir aplicando aquello que se tuvo un error en aquella oportunidad e irlo mejorando para que con esto podamos tener una atención más concreta y más específica según nuestra capacidad. Es bien importante también destacar cómo se está mejorando la estructura a nivel público, pero también cómo está creciendo a nivel privado este sector en referencia a su portafolio de atención. A nivel del país, ¿cuáles son sus metas? Reducir la tasa de mortalidad neonatal. Esto pues conlleva también a un tema económico, inclusive de contribución para el país. También podemos decir reducir la proporción del embarazo en adolescentes. Tenemos en cuenta que si, por ejemplo, una adolescente lamentablemente tiene un embarazo a corta edad, la dificultad para poderse desarrollar profesionalmente va a ser más difícil. No va a ser algo que no se vaya a ejecutar. Sin embargo, va a ser más complejo, le va a llevar más tiempo. Por consiguiente, va a ser menos productiva económicamente para el país. Al ser menos productiva en tiempo económicamente para el país, va a reducir aquel posible ingreso que se tuvo en algún momento proyectado. Otra parte es reducir la razón de la mortalidad materna. Sabemos que bajo esto pues nos regimos de diferentes tratados internacionales con los cuales nos tienen de forma vigilante en cómo nosotros como país debemos de reducir o como sistema de salud debemos de reducir este tipo de situaciones. De igual forma, reducir la tasa de mortalidad prematura por insuficiencia renal crónica. Lamentablemente, los temas de agricultura, en este punto, pues sí se vienen generando con mayor atención, debido a que este tipo de población sí ha recibido, por así decirlo, cierta orientación, pero es difícil la forma de aplicar en función de cómo protegerse. ¿Por qué? Por los escasos recursos, por el alto costo que puedes tener el equipo, o por aquella capacidad de decir, sí voy a protegerme ahora, pero lamentablemente se me arruinó el equipo de protección y por consiguiente, como tal, ¿cómo es que yo voy a solucionar esto? Lamentablemente esto a nivel de nuestro país, el tema agrícola pues ha sido bastante afectado en este caso y por ello pues la incidencia de lo que serían los temas de insuficiencia renal y el alto costo que conlleva la atención a estos pacientes, temas de diálisis, temas de trasplante, según la necesidad que se esté presentando. Reducir la tasa de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares. Esto también conlleva a un manejo adecuado de aquellas enfermedades no transmisibles que por consiguiente condicionan a procesos cardiovasculares, temas de diabetes, temas de metabolismo, inclusive el tema de la obesidad, que son factores condicionantes para poder generar este tipo de letalidades directamente que complican la salud del país. Recordemos que estas enfermedades en su atención conllevan un alto costo.
Un alto costo tanto para el nivel público como para el gasto de bolsillo que se puede llegar a tener. De igual forma, hablaremos de los retos en el sector público. Por esta parte tenemos la existencia de internalidades, costo-beneficio, privados asumidos por el sector público. Este tema de internalidades va más allá de cómo nosotros lo especificamos. Por ejemplo, me va a ser beneficioso yo poder ir a un sector público y esperar X cantidad de tiempo para que me sea programada una atención, o voy a un sector privado y en donde yo de forma inmediata voy a poder tener como tal este servicio. Pero también se existe aquí el tipo de asociación en el cual a nivel público derivan a sectores privados a través de la compra, por así decirlo, de paquetes en función de insumos o de servicios. Con ello pues se genera ese reto y cómo es que lo vamos a ir manejando. Ahora en día, aquellas acciones o funciones nos dan esa capacidad de cómo nosotros ir manejando cada una de este tipo de situaciones. Otro reto muy importante, ignorancia de los costos reales con los que opera la administración pública. Esta es una tarea de todos, no por el simple hecho de decir, yo no debo de saber, a mí no me es de mi incumbencia de cómo yo opera X institución. Realmente debemos de saber porque cada insumo que se utiliza se genera un gasto y un costo y este va directamente reflejado para el Estado. Y por consiguiente, ante un mayor gasto, vamos a tener descubierto aquellos sectores en los cuales van a presentar una necesidad. Por otra parte, no hay incentivos para la eficiencia. Lamentablemente, el tema de la eficiencia se tiene abandonado. No hay aquella capacidad en el sector público de decir, si somos eficientes, pero también mantenemos la calidad, vamos a obtener un mejor resultado en la atención de los pacientes. Esto pues no se tiene a cabalidad y decir, vamos a irlo monitorizando, vamos a ir trabajando en ello, sino que se genera esa duda, se genera esa ambigüedad de la eficiencia con la calidad y por consiguiente se vuelve un reto de difícil manejo, pues hay bastantes ideologías o pensamientos que no se asocian de forma directa. Por otra parte, problemas relacionados con el mercado político. Lamentablemente la política influye directamente en el tema de salud, pues a través de este se generan como tal las políticas públicas en dónde va, por así decirlo, el gobierno a fortalecer o dónde va el gobierno a invertir lo que serían los temas de salud. Esto pues también nos genera de una manera, una forma muy compleja de cómo nosotros manejar el tema de la salud. Por esta otra parte, les traigo acá lo que sería esta pequeña descripción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estos son porcentajes de cómo se viene generando la distribución. Del Fondo General, pues se trabaja con un 73%. A nivel de préstamos externos pueden ser un 9%. En proceso de donaciones un 17%. Los recursos propios en donde se pueden entrar sectores privados, pues del 1,6%. Y las fondos de actividades especiales. Cabe destacar que esta información inclusive puede ir cambiando constantemente, partiendo de cómo se vienen agregando aquellas otras entidades en función de generar una atención. Esto es muy cambiante, pero también nos da esa capacidad de tener de forma general cómo se está manejando ahora en día. De igual forma, les comparto lo que sería el gasto nacional en salud. En este aspecto vamos a tener, por ejemplo, un gasto público como un gasto privado. Y cuando hablamos de un gasto privado, hablo de yo como, llamémosle así, yo como ser humano, estoy generando un gasto directo de mi bolsillo para obtener una atención. Ahora bien, se ve un repunte sumamente amplio que a nivel de un 65% en el año 2020, el gasto público aumentó para poder obtener una atención. ¿Qué significa esto? Que se ha tenido una mejor trabajo en proyección de atención a nivel público, su oferta ha aumentado,
Por consiguiente, todas aquellas personas que necesitan o demandan una atención se ubican dentro de esta área y por consiguiente obtienen ese servicio. El gasto privado en salud, por consiguiente, presentó una disminución. Más sin embargo, no es algo equitativo. ¿Por qué? Porque inclusive hay personas que dentro de este factor o dentro de este porcentaje no se atienden directamente acá en el país, sino que migran a otro país a buscar atención especializada. Entonces, bajo este concepto podemos llegar a tener a decir cómo se está manejando el tema del gasto público o el gasto nacional en salud. Es importante generar esta comparación o esta suma porque también nos da esa idea de cómo nosotros lo vamos socializando. Tenemos muy en cuenta qué es lo que está incluyendo como tal el gasto público que se menciona acá, por ejemplo, MinSal, el IS, ISBM, SM, el CSSP, la DNM, CEFAFA y otras entidades públicas como gobiernos locales. En el gasto privado, como tal, el gasto de bolsillo directo de los hogares, ONG, o inclusive las empresas de seguro que, como les digo, estos tienen la capacidad de poder coordinar fuera del país atenciones directas para personas que lo necesiten, pero también con la capacidad económica que estos puedan tener. Esta otra gráfica va en función del PIB según entidades. Por ejemplo, gasto público en salud. Esto fue en el 2017, pues se manejaba un 5,0%, pero a nivel del MinSal se tenía apenas el 2,6%, así como las instituciones otras que fuesen públicas era el del 2,4%. En el 2022 se maneja que el gasto público en salud aumentó en un 6,3%, pero también incrementó lo que sería a nivel de MinSal con un 3,8%. Por ejemplo, en otras instituciones públicas apenas fue un 0,2% que fue aumentando respecto a años anteriores. Esto es muy importante. Es como nosotros nos vamos moviendo, por así decirlo, con los ingresos como tal del proceso de atención e inclusive de inversión. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la economía de la salud en el sector privado. Esto es bien importante. La economía de la salud se puede entender como la integración de teorías económicas, sociales, clínicas y epidemiológicas, que es algo bien importante, para el estudio de los mecanismos y determinantes condicionantes de la producción, distribución, consumo y financiamiento de los servicios de salud. Esto es clave, cómo nosotros vamos a analizar a nivel privado la salud. Inclusive se pueden tener más herramientas porque nos da la capacidad de que a nivel privado se tiene contabilizado, inclusive se tiene esa capacidad de decir cuánto es lo que está costando cada uno de los insumos y por consiguiente cuánto es lo que yo voy a trasladar directamente a la población para que se pueda satisfacer la necesidad directa en función de su servicio. Ahora bien, si hablamos de bienes privados, los bienes privados son los que benefician exclusivamente a la persona que lo consume. La mayoría de los servicios curativos que ofrece un sistema de salud, así como los insumos, medicamentos y tecnología, caen directamente en esta categoría. Y en esto pues tenemos un repunte de seguros bajo contratos y aseguradoras. Por ejemplo, la aseguradora dice, yo oferto un plan de seguro bajo esta condición. Vengo yo como una persona normal, común y corriente, y adquiero este contrato. A través de un contrato de seguro, firmamos lo que sería una póliza. Esta póliza de seguro me genera el amparo de atenciones directamente por mis padecimientos, siempre y cuando se respeten que estos hayan sido identificados al momento en que yo contraté por primera vez mi seguro y esta enfermedad haya sido identificada por primera vez directamente. Caso contrario, hay cláusulas, hay, por así decirlo, estructura de los contratos en los cuales deniegan este tipo de atención. ¿Cómo se financian? Los bienes públicos y meritorios deben ser financiados por el gobierno.
porque el sector privado no tiene ningún interés en hacerlo y la sociedad los necesita. Por otra parte, los bienes privados pueden ser financiados por el sector público o privado. Muchos piensan que en este último lo hacen con mayor eficiencia, teniendo en cuenta que lo privado, pues, piensan y se dicen es lo mejor. Pero en muchas ocasiones a nivel público se tiene una mejor capacidad instalada, pues el soporte como tal es por parte del Estado. Como tal, este mercado tiene grandes imperfecciones y también requieren de una intervención estatal. En este caso, el sistema de la superintendencia del sistema financiero es quien vigila de forma como un regente para este entorno de los seguros. Por ejemplo, si yo como aseguradora estoy ofertando un servicio o quiero sacar un nuevo producto, en este caso un nuevo tipo de contrato, es la superintendencia del sistema financiero quien me termina de dar el aval si este producto es viable. Esto bajo el análisis de factores de Hacienda, bajo el análisis de factores internos, tanto de una aseguradora, con el fin de poder ver si lo que se está ofertando es completamente cierto o generan ambigüedades en su proceso de atención u oferta. Por otra parte, si hablamos de seguro, el riesgo de tener una enfermedad que produzca efectos catastróficos en las finanzas de una familia ha dado como lugar el surgimiento al tema de los seguros médicos. La gente los demanda para prevenir grandes pérdidas financieras. El Estado procura que todos tengan este derecho a través del seguro social, pero también se tiene la capacidad a nivel privado. A nivel privado tenemos lo que serían los seguros, que son instituciones o entidades que no están financiadas por un gobierno, sino que directamente son fondos propios o de asociaciones y con ello su capacidad es de ofertar o acercar los servicios privados a la población a través de un contrato. Este contrato va a dar la pauta o el acceso a las personas de poder tener atenciones de forma oportuna, pero hay algo muy clave, que es el tema del gasto de bolsillo. Por consiguiente, si yo no tengo económicamente X cantidad de dinero, yo no voy a poder recibir este tipo de servicios. Por ende, los seguros también buscan un tema de rentabilidad, es decir, yo estoy generando un servicio, pero también, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Muchos nos podemos preguntar, ¿qué gana un seguro? ¿Qué gana una compañía de seguros? Sí, pueden ganar a través de primas, pero también pueden ganar a través de reconocimientos de marca, inclusive generar aspectos a nivel social de cómo esto se desenvuelve y por consiguiente el reconocimiento o la importación a otro país de estos servicios. Los seguros, por otra parte, cuando buscan ser eficientes, estos ofertan servicios. Por ejemplo, una coordinación internacional. Al tener un acceso a un seguro, uno debe tener un contrato con una póliza de tipo mundial y este me da la capacidad de poder tener servicios de atención fuera de este país. Por ende, una atención a nivel de Estados Unidos, una atención a nivel de Europa, eso me da la capacidad de este tipo de trabajo. Cuando hablamos de paquetes, se busca en el proceso de eficientizar, pero también rentabilizar el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Puedo poner un monto límite por una atención específica programada. Por ejemplo, yo programo las atenciones de parto. Por una atención de parto voy a cobrar, que es vía cesárea, máximo $2.000. Esto incluyendo, inclusive hasta pueden ser honorarios médicos o directamente la atención hospitalaria. Por otra parte, podemos también generar paquetes en función de enfermedades, por ejemplo, programadas, que también puede ser cuadros de colelitiasis, que esto nos da la capacidad de efectuar una colecistectomía y este tipo puede ser abierta o laparoscópica. Se pueden programar este tipo de atenciones. Con ello, encerrar y decir,
Puedo, por ejemplo, me proyecto, en el año vamos a tener unas 300 cirugías de vesícula. Entonces, por paquete yo puedo generar una proyección económica. ¿Cuánto me va a costar cada uno de estos? Entonces, se genera un costo promedio por atención y por consiguiente se genera un valor en función de cada uno de estos. El tema del laboratorio nacional e internacional. Muy probablemente el servicio no se ofrezca acá el análisis, pero se toma acá la muestra y esta muestra se envía a otro país para su, como tal, análisis y por consiguiente obtener lo que sería una respuesta. Los costos convenidos entre una institución privada, un hospital privado y una empresa o una compañía de seguros, se genera convenios de costo, por así decirlo. Si a nivel del mercado una jeringa cuesta 25 centavos o $1, por mencionar, a nivel de convenios podemos nosotros convenir que la jeringa a mí como aseguradora me cueste 15 centavos. Y esto con el fin de que yo le prometo al hospital o a esta institución privada que le voy a generar un aumento de volumen de atención de pacientes y por consiguiente va a tener lo que sería una cantidad de ingreso aún mayor por la demanda que esté presente. También el tema de negocio, que es algo muy clave. El menor gasto administrativo. Se puede tener una reducción de esto. Más sin embargo, son procesos complejos y difíciles de cómo irlo manejando. Por otra parte, mayor portafolio de servicios. La disponibilidad de forma oportuna del portafolio de servicios se vuelve clave a nivel del tema privado, porque yo estoy pagando y al pagar un servicio, como tal, el acceso a un tema privado me da la facultad de poder exigir y decir, yo voy a hacerme este procedimiento en tal país, siempre y cuando en mi contrato tenga la capacidad de que este sea de tipo mundial o centroamericano, por así mencionarlo, que mayormente son las formas en las que se distribuyen este tipo de pólizas o seguros. Pero también hay muchas dificultades a nivel del seguro de mercados. Por ejemplo, esto como tal, el mercado de la salud es imperfecto. Por consiguiente, si no hay una regulación estatal, pueden surgir dos grandes fallas. Y una de ellas puede ser el tema del lavado de dinero, que muy oportuno puede ser que estas instituciones la utilicen para este tipo de ilícitos que de una u otra forma se ven afectados. También selección adversa. Los enfermos se afilian a las compañías de seguro y el riesgo no se distribuye. Es decir, la compañía de seguro es la que va a asumir ese riesgo de que este enfermo o que esta persona genere un alto gasto o un siniestro de alto impacto directamente. Otro problema o una dificultad mayor es la selección del riesgo. Las compañías de seguro usan técnicas para afiliar a sanos y para excluir enfermos. Sin embargo, está el tema de la ética. Muchas personas pueden omitir sus enfermedades y hacer parecer que todo fue dentro del contrato. Por consiguiente, el seguro se vuelve vulnerable ante esa necesidad que se presenta. Ahora bien, es algo bien clave cómo nosotros vamos a manejar una información. Y por consiguiente, a nivel privado también tenemos esa duda, ¿cómo se maneja la información? Por ejemplo, economía de la información va en función de problemas de la información. A veces tenemos información incompleta y asimétrica y por ende nosotros vamos a tener otras adversidades. Cuando tenemos una información incompleta de este mismo, tanto a nivel privado como público, podemos tener una aversión del riesgo, ser muy vulnerables ante estas dificultades. Podemos tener también una selección adversa de aquellos pacientes o aquella necesidad que se está presentando y por consiguiente se vuelve más dificultoso poder generar un servicio global. En la información asimétrica tenemos un riesgo moral. Este riesgo moral va más allá de cómo se está presentando la atención, sino de cómo nosotros manejamos de forma ética cada uno de estos procesos. Por ejemplo, que mi información médica o mi expediente clínico completo esté expuesto en redes sociales y todo esto pues genera un tema de vulnerabilidad bastante amplio.
problemas de agencia principales. O sea, por ejemplo, pueden tener cada uno de estos aspectos formas regulares, pero no va a ser lo mismo la atención en X lugar a otra institución. Entonces, eso nos da ese tipo de inconformidad dentro del proceso. Por otra parte, hablando un poco de lo que sería la economía circular en la salud, el desarrollo de la economía circular debería de ayudar en la reorientación productiva de los países. Además, esta no genera beneficios ambientales implícitos. Esta actividad emergente es creadora de riquezas y empleo, por lo cual, incluyendo todas dentro de un ámbito de la economía social. No solamente, por ejemplo, se debe el tema de la salud, sino que este involucra de forma general los procesos sociales y por consiguiente el beneficio para toda la sociedad. En todo conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización. Esto fue escrito directamente por la Fundación de la Economía Circular. Fue directamente en el año 2022. Por otra parte, tenemos por acá este pequeño gráfico en donde hablamos acerca de la salud es uno de los sectores los cuales la evolución hacia la circularidad está requiriendo de más tiempo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo bien práctico. Si yo consumo una bebida en lata o en plástico, este puede ser reutilizable posterior el insumo, pero a nivel de salud es bien complejo. No podemos reutilizar lo que sería una jeringa, no podemos reutilizar una torunda, no podemos reutilizar alguna sonda porque todo es de uso exclusivo. Y al ser de uso exclusivo, esto conlleva un mayor gasto porque se va a utilizar una vez únicamente y por consiguiente se va a desechar. Esto también impacta muchísimo en el valor de cómo se genera lo que es la atención en la salud. Por ejemplo, en principio esto es debido a que constituye un terreno cuyas connotaciones afectan a una sociedad civil especialmente sensible a aspectos que considera críticos, tales como la seguridad, la higiene, la intimidad, la confidencialidad de la información. Dentro de la economía circular vamos a tener siempre como tal materias primas, que esto es cómo se va a generar la principal atención o el principal manejo de la producción, por así decirlo. Algo bien clave que también dentro de la economía circular va a destacarse que es el diseño sostenible, cómo este va a ser rentable en el largo del tiempo, al igual que su gasto, su costo de producción, de distribución, pero también la capacidad de la reutilización o reparación del mismo insumo o consumo que hemos tenido. Genera otro punto de partida, cómo vamos a poder extraer todos aquellos insumos, en este caso, llamémosle así, reciclados, para poder generar una gestión directa de los residuos y una separación de ellos. ¿Qué es en sí lo que me va a servir y qué es lo que directamente voy a desechar? Esto funciona dentro de una economía circular. Son factores clave. Que al momento de una institución poder diseñar y decir, yo voy a construir X procesos. Esta es mi materia prima. Y si lo hablamos de esta forma, algo bien sencillo, el tema de una bebida, pero yo voy a utilizar un envase de tipo plástico. La materia prima o como tal, pues va a ser internamente lo que es el líquido, pero también el diseño sostenible va a ser si yo voy a elegir que este sea a través de un tema plástico o a través de un vidrio. También voy a valorar cuál va a ser su costo de producción, qué me favorece, qué va a ser más caro. Poder, por ejemplo, esterilizar, poder volver a hacer y así sucesivamente. Me es más fácil poder distribuir un plástico que un vidrio. ¿Cuánto riesgo tengo que este se rompa? Y en el punto del consumo, reutilización, inclusive reparar, me es más costoso poder reparar un vidrio que un plástico. Y también cómo recogerlo, inclusive si fuese de material de vidrio, pues el tema sería más amplio, necesitaría más espacio, en cambio el plástico, pues este se puede contraer.
y posteriormente la separación de los desechos y qué es lo que voy a volver a utilizar. En salud, pues lastimosamente esto se vuelve bien complejo. Ahora bien, ¿quién financia? Existen casos sobredimensionados de un sobredimensionamiento de centros o instituciones o instalaciones hospitalarias, llevados a cabo con el desembolso de inversiones difíciles para amortizar en plazos razonables. El diseño de centros de salud con equipamiento elevado, luego que el costo no son utilizados directamente para esto, según su capacidad de potencial, transformándose en una fuerza productiva infrautilizada y ociosa. Es decir, mayormente yo puedo invertir en un equipo, pero este lamentablemente no tenga la capacidad en función de que en el sector donde lo he colocado me sea rentable o me genere la cantidad de ingresos. Entonces, a veces generamos una sobredimensación, pensamos más allá de lo que nosotros podemos obtener dentro de esta área. Dimensionar más allá nos da esa capacidad, llamémoslo así, de dificultades en que se vuelva algo ocioso el insumo o el instrumento o el equipo y por posterior sea infrautilizado, que sea utilizado únicamente para formas específicas. Por ende, o sea, nos da esa capacidad de dificultad. ¿Cómo lo vamos a ir manteniendo? Ahora bien, factores relevantes que vamos a valorar dentro de lo que sería la economía circular. Siempre se debe de verificar que sea un sistema o un diseño eco. Cuando hablamos ecológico, pues nos da esa capacidad de que se pueda volver a reutilizar. Esos diseños nos dan esa pauta de cómo lo vamos a volver a usar. Es bien difícil, por ejemplo, decir voy a utilizar una nueva jeringa y esta pues me dé la capacidad de poder contraer otras enfermedades. Esto no es viable. O las agujas, por así decirlo. La servitización, esto va en función de cómo nosotros lo vamos empleando, cómo vamos ofertando el servicio. Recuperación, la valoración, en función de la recuperación es de que si yo genero un producto, ¿cuánto es lo que yo voy a recuperar? ¿Cuánto es lo que yo voy a obtener de forma indirecta posterior a la venta directa de lo que sería el producto? La simbiosis colaborativa. Esto va en función de poderme asociar con otras empresas. Que, por ejemplo, la empresa que me oferta a mí la materia prima me dé esa capacidad de ser que esta misma materia me ayude para poder desarrollar otro tipo de insumos. Eso me da esa forma de ampliar mi portafolio, una capacidad más extendida de cómo voy a estar ofertando mis servicios. Algo bien importante, los modelos de compra. Ahora en día, por ejemplo, los temas del Internet, adquirir productos bajo esta red nos dan una visión completamente diferente del mercado. Y esto inclusive lo podemos aplicar en el entorno de la salud. Si en dado caso en nuestro país no tenemos un producto, lo podemos enviar o lo podemos mandar a traer. Y esto nos da esa capacidad de poder obtener el servicio de forma inmediata. Los modelos de contratación. Este factor es muy clave, o sea, por cómo yo voy a tener este tipo de personal o este tipo de herramientas para poder mantener lo que sería la economía circular. Por ejemplo, si yo contrato personas, en este caso outsourcing, me va a dar una rentabilidad aún mayor, porque yo a ellos, yo como empresa no les voy a estar pagando prestaciones directamente privadas, sino que se derivan de la institución que me está asignando este tipo de personas bajo este contrato. Bajo este mismo contexto, pues de esta forma se maneja lo que sería la economía circular. Cualquier duda o consulta voy a quedar a sus órdenes. De antemano, gracias por el apoyo y gracias por la atención prestada. Feliz día.